amados oyentes de Chiriquí, vecinos de Bocas del Toro y Veraguas que nos sintonizan por internet, a todos los amigos del mundo que nos escuchan de 5:30 a 6 de la tarde y toda la hora. Bienvenidos todos. Estas son las informaciones más importantes del último noticiero de la tarde, el primero en sintonía. Titulares y noticias para este día. Nuevas amenazas. Volverán los docentes a las aulas. El Ministerio de Educación no ofreció un informe detallado sobre la cantidad de educadores que se reincorporaron a las aulas, tras advertir que aquellos que no regresaron ayer serán reemplazados. El alcalde de Changuinola dijo que él no es un delincuente y que tampoco apadrina a delincuentes. Representante del Empalme, miembro de Moca, en la mira por presunto apoyo a grupos violentos. Estado de urgencia en Bocas del Toro deja 30 aprendidos, incluyendo menores de edad. Changuinola comienza a recuperar la calma tras más de 45 días de cierres. La zona libre de Colón sortea tensiones internacionales y apunta a un crecimiento anual. Contraloría refrenda compras y espera la lista de alimentos con más de esperando la lista de alumnos con más de 10 años que permanecen en la Universidad de Panamá. Wall Street cierra en verde, mientras el petróleo cae tras el ataque de Irán. Hasta aquí los titulares. Más adelante el desarrollo de las noticias, los audios que circulan en las redes sociales y que son noticia en Panamá y en el mundo, y los comentarios de nuestros analistas y comentaristas y las informaciones internacionales de última hora. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este subsegmento Una luz en el camino, donde día a día vamos avanzando en la experiencia de vida, en este regalo que Dios nos ofrece y con el cual la palabra es luz para nuestros pasos. Hoy con el Salmo 144 decimos: el Señor es clemente y misericordioso. La experiencia de Dios, la experiencia auténtica de Dios, lleva al encuentro del Dios amor. Es el encuentro del Dios equilibrio total, infinito. Es el Dios de la ternura, es el Dios de la misericordia. Por eso, entonces podemos experimentarlo como compasivo, misericordioso, fiel, amoroso, tierno. Esta es la experiencia sanante. Cuando nos abrimos al encuentro de Dios, cuando abrimos nuestra interioridad a la experiencia de Dios, descubrimos que la divinidad, que Dios es absolutamente bueno, es totalmente bueno, es infinitamente amoroso, es infinitamente tierno y compasivo. Esto hace que se pierda ese miedo, ese terror a Dios. Porque si bien es cierto, la palabra habla de un temor del Señor, no se refiere al miedo terrorífico, se refiere al respeto reverente a Dios. El temor, miedo terrorífico no ayuda a crecer, todo lo contrario, nos hunde. Quien le tiene miedo a Dios, quien le tiene terror a Dios, simplemente sufre. Mientras que el que descubre el respeto reverente a Dios, ese que brota del amor a Él, entonces descubre que la vida es un caminar en su amor, es un caminar en su misericordia, es ir construyendo una sociedad nueva desde la experiencia misma del Dios amor, hasta convertirlo todo en una civilización del amor. Segmento Y recuerden, juntos en podemos, el camino, hablo para ustedes, donde Roberto día a día Gutiérrez vamos González, presbítero. avanzando Dios les bendice. en esta experiencia.
Centro Especializado David anuncia su nuevo horario extendido hasta las 10 de la noche. Para servicios médicos, llamar al 775-7575 o al 6549-3807. Atención, Israel e Irán han alcanzado un acuerdo para... Información de NTN24 de Colombia. Las hostilidades entrará en vigor en aproximadamente 6 horas, una vez que ambas naciones completen sus operaciones finales en curso. La noticia la dio a conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth. Mensaje al país. Panamá vive una profunda crisis democrática. Se violan derechos humanos, se criminaliza la protesta, se persigue y encarcela líderes sociales, se niega el derecho a disentir, se censura la libertad de expresión y se intenta borrar con represión la conciencia crítica de un pueblo. Frente a este escenario de arbitrariedad, miedo y entreguismo, los universitarios hacemos un llamado nacional a los profesores, a los trabajadores y a los estudiantes. La patria está en peligro y callar es claudicar. No es el momento de la indiferencia, es el momento de actuar. Rechazamos la ley 462, rechazamos el intento de reabrir una mina, derrotada por el pueblo categóricamente en el 2023. Rechazamos la imposición de embalses destructivos en Río Indio y rechazamos el memorándum de sometimiento con potencias extranjeras, en este caso con los gringos, que amenaza nuestra soberanía nacional. Este no es un gobierno democrático, es un régimen que impone, que entrega, que reprime. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los docentes en huelga, con los obreros de la construcción, con los trabajadores bananeros valientes, con los exiliados y con los presos políticos. Lucha es nuestra lucha. Su dolor es el reflejo de una nación traicionada. A quienes nos gobiernan sin legitimidad, les decimos, no nos doblegarán. Somos herederos de un pueblo digno. La universidad no es servil ni silenciosa. Nuestros derechos no se negocian. Nuestra conciencia no se rinde. La patria no se vende. La universidad no se va a callar y el pueblo no se va a arrodillar. Porque cuando está en juego un país, la neutralidad es complicidad. Nuestra postura es clara. El miedo no puede estar por encima de nuestra fe. Nuestra fe es más fuerte que el miedo y venceremos. Sin luchas no hay victorias. Señores. Hola, ¿cómo están? Les voy a cantar la décima de maestro. Una décima que mi papá cantó, la tenía en un cassette y a él le gustaba mucho. Maestro, a ti que caminas al más lejano rincón, dándole educación a la niñez campesina. Mi décima cristalina quiere su pena contar, el sufrimiento empezar, que allá en el campo padece, y en fin, ¿quién te lo agradece? Yo le quiero preguntar. El sol calienta y gravía, después inicia a llover, y tienes que amanecer a orillas del río. Y sobre el lodo frío, cuando has logrado pasar, para niños educar, cumpliendo con tu labor, y quien no mira el dolor, yo le quiero preguntar.
Ingeniero José Blandón. Le voy a hablar a la ministra Lucy Molinar. Usted es madre de familia. Cuando usted se convierte en el problema, usted debe dar un paso atrás. Y yo creo que es importante para la salud de los maestros y profesores y para poder llegar a permitir al gobierno, al presidente Molina, asumir la conducción, que la ministra Lucy Molinar presente su renuncia. Para que dé espacio al acuerdo. Porque lo que está diciendo es de la boca para afuera. En la práctica, ayer nada más venía la amenaza. Y en el fondo de esas palabras está una amenaza. A que si usted no va hoy, usted lo van a votar. Eso es lo que está diciendo en el fondo. Yo creo, señora ministra, que realmente usted no está entendiendo el problema. No está entendiendo el problema político que se enfrenta el presidente Molina. La huelga continúa. Ustedes le están diciendo a la gente que sí, que ya la gente... No hay gente incorporada para nada. Y si se incorporan los 100%, no hemos resuelto nada. Yo no conozco ningún plan de educación que me diga a mí que hay de verdaderamente tener que... Yo, para hacer eso, necesito conocer de educación. Necesito que quien dirija esto sepa de esto. La mayoría del agua que tomamos en Azuero viene de este río, el río La Villa, y del río Estivana, que es una subcuenca del río La Villa. O sea, un río chiquitito que lo alimenta. Pero cómo se contaminó y se convirtió en una amenaza para todos nosotros, déjame explicarte la vuelta. En el 2005, el MINSA advirtió al IDAN no usar el río Estivana por su contaminación. Y en el 2014 se dio el caso de la atracina. Este es un químico agropecuario que está prohibido en otros países por cómo afecta a las hormonas, pero que en este río está en niveles muy elevados. Algo muy sonado recientemente es la cría de puercos. En las granjas de cerdo, los desechos son llevados a una laguna llamada laguna de oxidación. Pero cuando llueve mucho, el nivel del lago aumenta y puede llegar a desbordarse, contaminando directamente el río. Por esto también está contaminado el río Tebario, pero no se habla mucho de él. El ministro Juan Carlos Navarro habló de que hay una barriada vertiendo sus aguas negras, o sea, el agua de los baños, directamente al río porque no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales o PTAR cuando deberían. Incluso habló de que se está contaminando por los restos humanos de un cementerio. Contaminación con vertederos a cielo abierto, hasta cementerios. Hay contaminación hasta con restos humanos en el río La Villa. Y de el vertedero El Colmón de Macaracas, que ya está cerrado, salen lixiviados, que son los jugos tóxicos de la basura. Y adivinen qué tenemos al lado, el río La Villa. Y para terminar de rematar, encontraron plaguicidas, o sea, estos son químicos utilizados en la agricultura para matar hierba o insectos, pero que estaban pasando al río y algunos de estos eran cancerígenos. En total, hasta 4 plantas potabilizadoras han sido afectadas por esto. Pero el río no tiene la culpa, la tenemos nosotros, y por eso ahora hasta 200.000 panameños tienen problemas accediendo a agua potable. Los niños no pueden ir a la escuela hasta nuevo aviso. Y aunque no podemos atribuir al agua o a los plaguicidas cancerígenos a casos específicos, siento que es muy importante recalcar y recordarnos que Herrera y Los Santos son las provincias con mayor porcentaje de cáncer en su población en toda la República. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos ayudar en iniciativas de protección ambiental y en reforestación en Azuero, lo cual es vital para proteger estos ríos. Programas de reciclaje de botellas de plástico. Entraron 660.000 botellas. Si cada botella fuera un grano de arroz, harían 40 libras de arroz. Ayudar a nuestros vecinos, especialmente a los más chiquititos que no están asistiendo a la escuela. El desfile de las 1000 polleras en las tablas, los carnavales en Azuero y el Corpus Christi de la Villa que se está celebrando mientras estamos grabando este video, utilizan esta agua. Y si nos importa nuestra gente, más nos vale cuidar nuestros ríos y su medio ambiente. Un abrazo y nos vemos en el siguiente Frenteado. Buenos días. Hoy los padres de la Escuela Virgen de Guadalupe nos hemos reunido a apoyar la huelga docente, porque es para defender nuestra patria. Apoyamos a los docentes que en esta ocasión están luchando por nuestra generación, por nuestros niños, por el futuro de esta ley nefasta que lo único que produce es beneficio para los más ricos. Invitamos a todas las asociaciones del corregimiento de Las Garzas y de la provincia, el país entero, a unirse, a sumarse, a salir del sillón de la comodidad, de la indiferencia. Dejemos de esperar que otro haga. Y un pueblo unido jamás será vencido. Sin lucha, no hay victoria. Sin lucha, no hay victoria. Sin lucha, no hay victoria.
dar inicio al proceso para sacar al presidente Trump del poder. Están viendo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que anunció el comienzo de una investigación formal en miras a un juicio político contra el presidente, que es el primer paso hacia una posible destitución. Pelosi citó informes de que el presidente congeló millones de dólares en ayuda a Ucrania para presionar a ese gobierno a que investigara al hijo de su rival político, el demócrata Joe Biden, que tenía negocios en ese país. Trump ha admitido que él congeló esos millones de dólares. Pelosi aseguró que esto es inconstitucional y que nadie está por encima de la ley. Trump niega haber presionado a Ucrania y acaba de responder a ese anuncio. Dijo que los demócratas están arruinando y desprestigiando este día tan importante en las Naciones Unidas, con lo que llamó una cacería de brujas en su contra. Así que situación muy tensa en Washington. Que ahí Saludos, compañeros de lucha. Les habla la profesora Yelinda Hernández de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos. Compañeros, no bajemos la guardia. La lucha por la derogación de la Ley 462 continúa. No nos dejemos engañar con falsas promesas ni vendamos nuestra dignidad por migajas. Volver a las aulas de clase sin un finiquito de huelga es rendirse. Resistamos juntos. Levantemos la voz también por nuestros hermanos de la provincia de Bocas del Toro que están siendo reprimidos. Esta lucha es de todos y para todos, ahora o nunca. Ministro Ábrego pedirá extender por 5 días el estado de urgencia en Bocas del Toro. El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, solicitará al presidente José Raúl Mulino una prórroga de 5 días del estado de urgencia en Bocas del Toro, debido a la búsqueda activa de pandilleros responsables de actos vandálicos recientes. Aunque áreas como Changuinola y Almirante están en calma, persisten problemas en Hornitos, Hualaca. Se han realizado detenciones relacionadas con pandillas como los terroristas y Boys in the Hood. Ábrego mencionó que un detenido tenía un teléfono móvil con chips y se investiga la posible financiación de estos grupos por alcaldes locales. La información ha sido entregada al Procurador General para una posible investigación formal. En el Departamento de Asistencia Técnica de Coleche puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Adquiera plantones de flores ornamentales en Flores de Lourdes, en urbanización Casa Mía Santa Cruz, carretera David Boquete. Mueblería Colonial La Regalona le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Bienes Raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Ceviches Don Mario. Ambiente familiar en urbanización La Riviera vía Querévalo. Para pedidos, llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. Hyundai Creta automática año 2023 desde 15.995. Precio no incluye el ITBMS. Estamos ubicados en calle F Sur, sucursal David Chiriquí. Para cualquier cotización, comunicarse con el licenciado Iván Córdoba al celular 6781-3082. Estamos para servirle. Padres de familia exige que vuelvan los profesores a clase. ¡Basta de mentiras! La ministra de Educación señaló que si los profesores no estaban en su lugar de trabajo, los iba a reemplazar. Nosotros exigimos que sean reemplazados.
Así de enérgica fue la preocupación con la que inició el segundo trimestre en colegios como la Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera. Un grupo de padres de familia exigió regresar a las clases tomando en cuenta que la dirección del plantel afirmaba esto. Están asistiendo 107 profesores de 175, que es la planta. El gran problema es que la matrícula de estudiantes era irregular. Pero los padres refutaron. No han dado clases, con 107 profesores no han dado clases, ni siquiera 100 estudiantes que han venido. Venían aquí, se metían por ahí y no le daban clases a los estudiantes. A lo que el director argumentó presentar las denuncias. Ellos tienen la obligación de atender a los estudiantes y si no atienden a los estudiantes definitivamente serán lastimosamente investigados. Y en medio de versiones encontradas están los protagonistas de la educación, los estudiantes, que en el caso de la Pedro Pablo son más de 3.000 y este lunes fueron llegando poco a poco con la incertidumbre de si recibirían clases y cómo se evaluaría el primer trimestre. Hubo bastantes materias que quedamos con muy pocas notas. Completar notas, todas las notas, creo que ninguna materia. ¿Tuviste exámenes finales de trimestre? No, no tuvimos exámenes finales. Hay algunas materias donde uno no va bien y a veces los exámenes pueden ayudarte a pasar esa materia. Pues que se arregle todo y podamos dar clases normales ya. Según la dirección recibieron la siguiente instrucción. Tendremos que terminar con 2 trimestres porque no podemos decir que en esta escuela tenemos evaluación de los aprendizajes. Es que entregar el primer trimestre es decir SP, sin profesor. Al final todos coincidieron en que dejarán pasar estas primeras horas del recién iniciado segundo trimestre para organizar contenidos y buscar estrategias para que ningún alumno se quede sin su derecho a la educación. Fabio Alonso Caballero, TVN Noticias. En estos momentos llega la compañera abogada Maximiliana Cisneros, que fue detenida en una caseta de policía. Maximiliana Cisneros. Me violaron todos mis derechos me los violaron. Y el señor Ledesma de la policía sabe que me violó todos mis derechos. Por defender lo que vivimos, la injusticia que vive en nuestro país, estamos aquí ¿Dónde luchando. la detuvieron, licenciada? Esperándolos a los compañeros en la parada de la policía. Bueno, declaraciones de la abogada Maximiliana Cisneros, quien trataba de apoyar a... NG Power condenado a pagar costas por 70.000 a Bartlett Kiel. La licitación que ganó NG Power en el 2013 para suministrar energía eléctrica a distribuidoras y construir una planta de generación eléctrica fue cuestionada por años por el abogado Moisés Bartlett Kiel. Por lo tanto, esta empresa tendrá que pagar $70.000 en costas al abogado Moisés Bartlett Kiel. Así lo resuelve la sentencia número 37, emitida el pasado 20 de junio por el juzgado segundo de lo civil del primer circuito judicial de Panamá. NG Power, señalada por Bartlett Kiel de generar incertidumbre y desconfianza a través de cartas a personas con intereses económicos en transacciones comerciales entre esta empresa y generadora Gatum S.A. Una acusación que sería desmentida según queda expuesto en los vistos de la sentencia. Estado de urgencia en Bocas del Toro deja 304 aprehendidos, incluyendo menores de edad. Representante del empalme, miembro de Moca, en la mira por presuntos apoyos a grupos violentos. Bocas del Toro recuperan bienes robados en Changuinola, vandalismo en Bocas del Toro, oficinas del MINSA destruidas y equipos estatales robados. En los deportes, Thomas Christiansen saldrá a buscar la victoria sobre Jamaica y el primer lugar del grupo C. La Roja llega a este compromiso como líder con 6 puntos, mientras que Jamaica y Guatemala se ubican en segundo con 3 unidades. Thomas Christiansen durante el entrenamiento de la selección señaló que van por el triunfo frente a Jamaica. Volvemos al plano nacional, clases a media. La educación de miles de estudiantes sigue en suspenso. Meduca reiteró su llamado a los docentes en paro e indicó que no serán sancionados si regresan hoy. La entidad advirtió que de no retomarse las clases el año escolar 2025 podría perderse. En el plano internacional, Irán asegura que no hay un acuerdo sobre alto al fuego con Israel. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este martes que no hay un acuerdo sobre un alto al fuego ni un cese de operaciones con el país de Israel.
Como he dicho repetidamente, fue el régimen israelí que empezó la guerra con nosotros, agregó. Sin embargo, el ministro iraní abrió la puerta a la posibilidad de pausar los ataques y aseguró que si Israel pone fin a su agresión ilegal contra Irán para las 4 de la madrugada en la hora local, Irán no tendrá intención de continuar sus respuestas. El mensaje fue publicado pasadas las 4 de la madrugada, mientras varios medios iraníes informaban de nuevas explosiones en zona de Teherán, la capital del país. La decisión final del cese de las operaciones militares la tomaremos posteriormente, aseguró Arachi. Muy buenas tardes, don Wilfredo Otavino y todos nuestros amables radioescuchas en Chiriquí y más allá. Les habla Armoyo de Santa María Albert, siempre con la intención de compartir ideas básicas sobre el desarrollo sostenible. Entendiendo este concepto como la herramienta para mejorar la calidad de vida, de la educación y de la salud de la población actual. Mediante prácticas agrícolas apropiadas o buenas prácticas agrícolas que permitan el desarrollo y el cultivo de nuestros alimentos de la manera más apropiada posible, más inocua para el consumo humano y más respetuosa con el ambiente, de tal manera que nos permita ese manejo ambiental respetuoso, mejorar, conservar esos recursos naturales donde la flora, la fauna se reproduce, se mantiene y vive como elemento coadyuvante de la vida humana. Es importante también señalar que busca el buen manejo de los recursos naturales de manera amplia y general. Tiene que ver también con la educación. Y en esta ocasión quisiera hablar no solamente de la educación formal, tecnológica y técnica que tiene que ver con las capacidades profesionales de todos los panameños y panameñas, sino que también que a nivel de educación, incluso diría yo que hasta primaria, cómo enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, el uso adecuado de toda esa cantidad de insumos agropecuarios que tenemos para la producción agrícola y pecuaria de nuestro país. Pero para hacerlo bien, hacer uso apropiado, un uso razonable, un uso inteligente de esas herramientas productivas, de tal manera que no se convierta en un riesgo a la salud pública. Y también tenemos que entender que ese sistema educativo le enseña a nuestra población a evaluar y a manejar el riesgo inherente del uso inadecuado de estos sistemas o herramientas de producción. También creo que es necesario coadyuvar como herramienta coadyuvante del desarrollo sostenible. Debiéramos tener un control interinstitucional que nos pueda indicar, por ejemplo, el riesgo, la cantidad, que haya un registro certero, que pueda haber una medición cierta y que haya una publicación periódica de cuáles son los contaminantes presentes en nuestras aguas, en nuestro suelo, en nuestro aire, para que la población a su vez pueda sumarse propositiva y proactivamente con medidas de protección o de mitigación a esas emisiones contaminantes y para proteger su propia salud. Esta comisión interinstitucional debiera de alguna manera medir la presencia de todos estos contaminantes, vigilar, comunicar de una manera periódica, sistemática, la presencia de estos elementos contaminantes para que la sociedad de manera integral pueda decidir si los usa o cómo los corrige o qué medidas de protección puede usar para proteger su vida y su salud. Les habló Armoyo Santa María Álvarez, siempre rogando a Dios nos siga bendiciendo. Saludos. La incertidumbre se ha convertido en una constante en el mundo de los negocios y particularmente en la vida de los emprendedores, desde cambios económicos abruptos hasta crisis global. También los líderes de empresa enfrentan desafíos que parecen casi que insuperables y decisiones difíciles que requieren de una gran fortaleza emocional. Sin embargo, en medio de estos momentos de duda, existen algunas estrategias y actitudes que pueden marcar la diferencia para sobrellevar la situación y seguir avanzando
con confianza aún en medio de la incertidumbre. Escuche lo siguiente: 1. Acepta la incertidumbre como parte del proceso. Difícil, ¿cierto? El primer paso es reconocer que la incertidumbre es inherente a todo emprendimiento y que no siempre podemos tener todas las respuestas o controlar todas las situaciones o controlar todos los resultados. No, eso no siempre vamos a poder hacerlo. Hay que aceptar esta realidad. Aceptar esta realidad reduce la ansiedad. Aceptar esta realidad de incertidumbre nos prepara para adaptarnos rápidamente a las situaciones reales. La flexibilidad y la apertura, el cambio, fortalecen la resiliencia, es decir, la capacidad de innovar en tiempos de crisis. Entonces el emprendedor va a tener que vivir con esto. Así es el emprendimiento. Si fuese que siempre vamos a avanzar, sería excelente, pero hay momentos que estamos estancados o hay que retroceder. Entonces, para manejar la incertidumbre hay que trabajar mucho en ello. Y si requieres ayuda profesional, es importante que como emprendedor también busques ayuda profesional, porque esto te permitirá a tomar nuevos rumbos o a tomar nuevas decisiones de cómo hacer frente a las crisis en medio de la incertidumbre. Te dejo mi número de contacto 6948-1649. Recuerda agendar tu cita de atención psicológica. Es una demostración de respeto, afecto o atención que se muestra hacia la otra persona. Algunas de estas normas de cortesía son: ser puntual, saludar, ser honesto, ser amable, prestar atención a la persona que habla, no hablar mal de alguien, ser respetuoso, pedir perdón u ofrecer disculpas, evitar reacciones impulsivas, tomarse el tiempo necesario para pensar una respuesta adecuada. Soy Wilfredo Gustavino y colaboro con el radio periódico Opinión. Mueblería Colonial La Regalona le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Ceviches Don Mario. Ambiente familiar en Urbanización La Riviera, vía Querévalo. Para pedidos, llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. En el Departamento de Asistencia Técnica de Coleche puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Adquiera plantones de flores ornamentales en Flores de Lourdes, en Urbanización Casa Mía Santa Cruz, carretera David Boquete. El Centro Especializado David anuncia su nuevo horario extendido hasta las 10 de la noche. Para servicios médicos, llamar al 775-7575 o al 6549-3807. Bienes raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía, que se transmite de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Han escuchado ustedes todas las informaciones de carácter provincial, nacional e internacional, gracias a nuestros patrocinadores y a nuestros colaboradores, que son los comentaristas del radio periódico.